Hola, yo soy Sandra Fumagalli y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer este lindo árbol de Navidad. Es una alternativa elegante y creativa para tu Navidad. Y no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más videos como este. ¡Vamos! Los materiales que vamos a necesitar para nuestro árbol de Navidad serán 16 cuerdas de 7 metros más 32 cuerdas de 5 metros. También vamos a necesitar un aro de 2 centímetros de diámetro en color dorado o plateado, como mejor les parezca a ustedes. Vamos a utilizar 2 aros de 10 centímetros de diámetro, también 2 aros de 20 centímetros de diámetro, 2 aros de 30 centímetros de diámetro y 2 aros de 40 centímetros de diámetro. Para este proyecto también necesitaremos una tijera, un pegamento y una cinta blanca de seda. Ahora vamos a ir para el inicio de nuestro proyecto. El primer paso que vamos a hacer es, vamos a tomar cada uno de los aros y con la cinta blanca de seda vamos a proceder a envolverlos uno por uno, teniendo como un resultado final estos aros forrados para darle un mejor estilo a nuestro árbol. El siguiente paso que realizaremos será colocar el aro más pequeño, que es el de 2 centímetros de diámetro. Lo vamos a colgar en la vara de donde vamos a sujetarnos para poder dar inicio a los tejidos. Yo en este caso lo he amarrado con una cinta de hilo pescador, ya que es solo momentáneo, y procedemos a iniciar con el siguiente paso, el cual será, vamos a tomar 8 cuerdas de 7 metros y vamos a proceder a hacer 4 nudos espirales. Lo dividimos por la mitad y procedemos a realizar un nudo alondra. Tomamos la siguiente cuerda y procedemos a hacer el siguiente nudo alondra. Lo llevamos por encima, hacia atrás, y luego abrimos las 2 cuerdas de adelante y lo introducimos. Y así realizamos el siguiente nudo alondra. Y ahora vamos por la última cuerda. De la misma manera, tomamos por la mitad, dividimos en 2 la cuerda y insertamos de adelante hacia atrás. Abrimos e insertamos las 2 cuerdas. Como verán, ya tenemos las 8 cuerdas insertadas aquí en el aro. En el primer aro dorado, que viene a ser el aro de 2 centímetros de diámetro. Ahora que ya tenemos las 8 cuerdas tejidas con el nudo alondra, lo que vamos a hacer es, vamos a realizar el nudo espiral, el cual vamos a tomar 2 cuerdas de cada lado y vamos a proceder a hacer un primer nudo cuadrado. Ya sabemos que para el nudo espiral lo que tenemos que hacer es nudos cuadrados, pero de un solo sentido, que quiere decir que si empezamos por el lado izquierdo, vamos a seguir en ese mismo procedimiento.
Aquí vemos que ya se está doblando. Vamos a ayudarlo un poquito para que podamos tener mejor comodidad al seguir haciendo más nudos. Aquí ya vamos con 4 nudos cuadrados de un solo sentido. Entonces vamos a proceder a hacer 4 más. Aquí tenemos 8 nudos cuadrados creados en un solo sentido. Y esta es la forma de la espiral que nos ha dado. De la misma manera vamos a proceder a hacer el siguiente paso en las siguientes 4 cuerdas. Ahora, el tercer nudo espiral. Tomamos 2 cuerdas de cada lado y procedemos a hacer el nudo cuadrado en un solo sentido. En este punto debemos de tener un poco de paciencia, ya que como las cuerdas son bastante largas, vamos a tener esa dificultad un poquito de que se puedan entrelazar y así crearse un nudo. Así que debemos de asegurarnos de que no se junten mucho. Y ahora vamos por el cuarto y último nudo espiral. Y aquí tenemos nuestros 4 nudos espirales. Ahora que ya tenemos los 4 nudos espirales, el siguiente paso será hacer la siguiente etapa de nudos. Para eso vamos a utilizar el primer aro de 10 centímetros de diámetro, ya forrado con la cinta blanca. Entonces vamos a proceder a hacer, lo insertamos por dentro, lo ponemos por dentro y lo que vamos a hacer es pasar las cuerdas una por una para poder ajustar al aro.
Como verán, ya tenemos el primer nudo espiral ya ajustado en este costado del aro. Ahora vamos a proceder a hacer el siguiente. Podemos voltear el aro para que nos pueda dar mejor comodidad, ya que tenemos que hacerlo en 4 puntos estratégicos, no juntos, sino separados para darle la forma triangular. Y aquí vamos a hacer el cuarto y último nudo espiral. Y aquí tenemos los 4 nudos espirales ya insertados en el primer aro. Seguidamente, después de esto, lo que vamos a hacer es vamos a colocar 8 cuerdas más y vamos a empezar haciendo un nudo alondra, pero en este caso va a ser invertido. Vamos a tomar las siguientes 8 cuerdas de 7 metros y vamos a proceder a hacer, por cada espacio que tenemos, vamos a colocar 2 cuerdas. Vamos a hacer en este caso el nudo alondra invertido. En este caso es al contrario. La cuerda la dividimos en 2, la vamos a llevar de atrás hacia adelante. Abrimos 2 orejitas e insertamos las 2 cuerdas sobrantes. Y allí tenemos el primer nudo alondra. El mismo procedimiento que anteriormente les he explicado, lo volvemos a hacer. Y aquí tenemos el siguiente nudo alondra. Y aquí volvemos a hacer otro nudo de alondra. Dividimos la cuerda en 2, la llevamos de adelante hacia atrás, por detrás, luego hacia adelante abrimos 2 orejas e insertamos las 2 cuerdas sobrantes. Si ven que este lado comienza a soltarse, no se preocupen, eso luego verán que luego lo vamos a ajustar con el siguiente paso
y todo va a quedar uniforme. Y ahora haremos los dos últimos nudo alondra invertidos. Y ahora aquí ya tenemos los 8 nudos alondra. Lo que vamos a hacer es ir ajustando para poder crear el triángulo que sea parejo. Una vez que ya tenemos el triángulo ajustado y parejo, lo que vamos a hacer para poder ajustar bien y que no se nos vuelva a desarmar, vamos a crear 2 filas de nudos cuadrados. Una vez que tenemos las 2 filas de nudos cuadrados, lo que vamos a hacer es, vamos a volver a colocar el segundo aro de 10 centímetros de diámetro ya forrado. Vamos a hacer como anteriormente hicimos con el primer aro y vamos a ir insertando cuerda por cuerda.
Ahora que ya tenemos todas las cuerdas insertadas en el segundo aro, lo que vamos a hacer es ir ajustando una por una para poder crear la línea uniforme del aro. Entonces comenzamos a ajustar cuerda por cuerda. Hemos insertado todas las cuerdas en el segundo aro y también ya la hemos ajustado. Una vez que ya tenemos el segundo aro insertado con las cuerdas, lo que vamos a proceder a hacer son diamantes con nudo festón. Entonces vamos a tomar estas dos primeras cuerdas y vamos a pasar por encima uno, la cual será nuestra cuerda guía, y procedemos a hacer un nudo festón. Ahora tomamos dos cuerdas del otro costado y hacemos el mismo procedimiento. Luego unimos esos dos nudos festón tomando como cuerda guía la última que hemos venido trabajando y hacemos el último nudo festón de esta fila. Aquí tenemos la primera fila. Ahora haremos la segunda fila. Tomamos las dos siguientes cuerdas del lado izquierdo. La primera del lado izquierdo será nuestra cuerda guía. Y ahora la del otro costado. Esta va a ser nuestra cuerda guía.
Aquí tenemos las dos primeras filas. Ahora vamos a hacer 2 filas más. Y las vamos a hacer con las mismas cuerdas con las que ya hemos utilizado. Ahora hacemos el otro costado. Y aquí tenemos el primer diamante realizado con nudo festón. Ahora que ya tenemos los 4 diamantes realizados, lo que vamos a hacer es la unión de los diamantes. Vamos a tomar 2 cuerdas de cada lado y vamos a proceder a hacer un nudo cuadrado. En este otro costado haremos otro nudo cuadrado. Vamos a tomar en cuenta la altura del nudo cuadrado para que pueda coincidir con el final de los diamantes. Y aquí tenemos ya realizado el nudo diamante y la unión de cada nudo diamante con un nudo cuadrado. Ahora que ya tenemos el nudo cuadrado, el siguiente paso que vamos a hacer es hacer otro nudo diamante. En este caso vamos a partir desde el nudo cuadrado. Vamos a tomar las 2 cuerdas del costado y vamos a proceder a hacer un nudo festón.
Ahora tomamos las dos cuerdas siguientes y hacemos nudo festón. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular la misma altura que el primer nudo festón anterior. Y ahora tomaremos las otras dos cuerdas del otro costado. Tomamos la cuerda guía, siempre la que está hacia el lado externo. De la misma forma, vamos a calcular la altura. Y ahora hacemos la tercera fila de nudo festón.
Aquí tenemos el primer diamante de nudo festón. Ahora procedemos a hacer los siguientes 3. Una vez que hemos hecho los 4 diamantes, ahora vamos a volver a hacer un nudo cuadrado en cada costado. En este caso, vamos a dejar un espacio de 10 centímetros desde la última punta del anterior diamante. Entonces aquí ya tenemos la segunda fila de nudos cuadrados. Lo que vamos a hacer, el siguiente paso será colocar el siguiente aro, el cual viene a ser el de 20 centímetros de diámetro, ya forrado con la cinta blanca. Entonces aquí vamos a proceder a pasar cada hilo. Vamos a hacer la misma técnica que utilizamos anteriormente. Pasamos uno por uno. Ahora que hemos insertado todas las cuerdas en el aro de 20 centímetros de diámetro, lo que vamos a proceder a hacer es, vamos a incluir 16 cuerdas más. En este caso son las que miden 5 metros. Vamos a poner 2 cuerdas por cada lado, por cada espacio que tenemos. En este caso también vamos a hacer el nudo alondra invertido. Una vez que hemos colocado las 16 cuerdas de 5 metros, lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a hacer 2 filas de nudos cuadrados y seguidamente vamos a colocar el siguiente aro de 20 centímetros, ya forrado. Y aquí vamos a proceder a hacer la primera fila de nudos cuadrados. Ahora que tenemos la primera fila de nudos cuadrados, ahora vamos a hacer la segunda fila. Ahora que ya hemos terminado de hacer las 2 filas de nudos cuadrados, lo que vamos a hacer es colocar la segunda vara de 20 centímetros ya forrada. Lo que vamos a proceder a hacer en este momento va a ser pasar cuerda por cuerda alrededor de la vara. En este caso
Todavía no ajustemos los hilos para que nos pueda permitir ingresar todo sin ninguna dificultad. Ya después lo podemos ajustar uno por uno. Ahora que hemos terminado de pasar todas las cuerdas, lo que vamos a hacer ahora es ajustar para poder alinear el aro y que esté parejo. El siguiente paso será hacer solo una fila de nudos cuadrados. Ahora que ya tenemos la primera fila de nudos cuadrados, lo que vamos a hacer una fila vertical de nudos cuadrados enlazando con los hilos del costado. Empezamos a hacer, por ejemplo, aquí ya tenemos un primer nudo cuadrado, entonces lo que vamos a hacer es dejar de lado las dos cuerdas de los costados externos y vamos a utilizar las dos de en medio. Y tomaremos una cuerda de cada lado y procederemos a hacer un nudo cuadrado. Ahora dejamos las dos de costado, siguientes a un lado, y tomamos otras dos siguientes.
Aquí ya hemos hecho un primer patrón de nudos cuadrados verticales con las cuerdas enlazadas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. La fila de nudo cuadrado que queda o que sigue, lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a hacer la misma cantidad de nudos cuadrados de las cuales tenemos aquí, las cuales son 4. Aquí tenemos la otra fila vertical de nudos cuadrados individuales. Ahora, este mismo procedimiento vamos a repetir alrededor de todo nuestro patrón. Aquí empezamos otra vez. Dejamos las 2 cuerdas externas a un costado y tomamos una cuerda de cada costado de los patrones de nudos cuadrados y procedemos a hacer Como ya sabemos, dejamos las 2 cuerdas externas a un lado y cogemos una cuerda de cada lado del costado de los patrones siguientes y hacemos un nudo cuadrado. Ahora que tenemos todas las filas ya realizadas con los nudos cuadrados cruzados y la fila vertical
de 5 nudos cuadrados, lo que vamos a hacer es, vamos a aumentar 5 nudos cuadrados más en cada fila de nudos cuadrados verticales individuales. Aquí tenemos ya aumentado los 5 nudos cuadrados más, entonces eso quiere decir que ahora tenemos 10 nudos cuadrados. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a repetir el mismo patrón, pero ahora con esta fila individual de nudos cuadrados. Entonces dejamos las 2 cuerdas de los costados y tomamos las cuerdas del patrón anterior, pero las vamos tomando en orden, siempre fijándonos cuál es el orden, cuáles fueron las primeras que fuimos utilizando. Y procedemos a hacer la misma técnica que hicimos anteriormente aquí. Tomamos las siguientes .
Y aquí tenemos el primer patrón. En este caso ya no se ha realizado 5 nudos cuadrados, sino son 6. Ese mismo procedimiento vamos a hacer alrededor de cada uno de los patrones. Aquí ya tenemos el segundo patrón. Con la misma técnica vamos a realizar los siguientes. Y seguimos insertando cuerda por cuerda al aro. Ahora que hemos insertado todas las cuerdas en el primer aro de 30 centímetros y hemos ajustado y alineado, vamos ahora a colocar 16 cuerdas más de 5 metros. Como tenemos 4 lados, en eso quiere decir que vamos a colocar 4 cuerdas por cada espacio que tenemos. Vamos a tomar las cuerdas de 5 metros, la dividimos en 2 y vamos a hacer nudo alondra invertido.
Ahora que hemos colocado las 16 cuerdas, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 2 filas de nudos cuadrados. Ahora que ya hemos realizado las 2 filas de nudo cuadrado, vamos a colocar el segundo aro de 30 centímetros. El mismo método que hicimos en los 2 anteriores. Vamos a insertar cuerda por cuerda. Recuerden no ajustarlo todavía hasta que hayamos terminado de pasar todas las cuerdas, para que no vayamos a tener dificultad en insertar todas. Ahora que ya hemos colocado el segundo aro, lo que vamos a hacer es una fila de nudo cuadrado. Como ya sabemos, siempre la cuerda externa es la que viene a ser la cuerda guía.
Aquí tenemos 3 filas, nos falta la cuarta y última fila para tener nuestro primer diamante. Aquí tenemos nuestro primer diamante. De la misma forma, vamos a hacer los siguientes hasta completar la primera fila de diamantes.
De la misma forma vamos a repetir el mismo procedimiento hasta completar toda la primera fila de diamantes. Ahora que hemos terminado la fila de diamante con nudo festón, ahora vamos a hacer una primera fila de nudo botón o macadamia. Tomamos 2 cuerdas de cada lado y procedemos a hacer el primer nudo cuadrado. Ahora haremos 2 más. Aquí ya tenemos los 3 nudos cuadrados. Ahora lo que vamos a hacer es pasar las 2 cuerdas centrales por en medio y por encima. Lo jalamos hacia atrás y luego pasamos esta primera cuerda
por esta oreja que tenemos aquí, del lado derecho, de la misma forma. Pasaremos la cuerda del lado izquierdo por la oreja izquierda. Ahora que la tenemos allí, jalamos las dos cuerdas de en medio y allí se va a formar nuestro nudo botón. Para que lo podamos asegurar, vamos a hacer medio nudo cuadrado. Y allí tenemos nuestro primer botón. De la misma forma vamos a hacer los siguientes. Nuevamente pasamos las dos cuerdas centrales por el centro hacia atrás y las dos cuerdas de costado, cada uno por su sentido, ya sea el lado derecho y el lado izquierdo. Y aquí le hacemos medio nudo cuadrado. De esta misma forma vamos a completar y hacer todo el borde. Aquí hemos terminado de hacer nuestra primera fila de nudo, botón o macadamia. Ahora que hemos terminado de hacer nuestra fila con nudo botón, nuestro siguiente paso será colocar la última vara de 40 centímetros ya forrada . Insertamos cuerda por cuerda . Aquí ya tenemos lista la primera baranda. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a crear otra fila más de nudos botón o macadamia alrededor, sin ser intercalado, sino seguido. Empecemos. Como anteriormente lo hemos hecho, vamos a hacer 3 nudos cuadrados.
Eso quiere decir que el nudo botón será realizado a base de 3 nudos cuadrados. Como hicimos anteriormente, las 2 cuerdas del centro lo insertamos de la misma forma por el centro. Y los de los costados por las orejas. Aquí tenemos del lado derecho. Y ahora el lado izquierdo. Jalamos y hacemos medio nudo cuadrado. Aquí tenemos el primer nudo botón o macadamia. De la misma manera que anteriormente, pasamos las 2 cuerdas centrales por el mismo agujero central. Y los otros por los otros 2 costados. Y así vamos a seguir avanzando hasta terminar toda la fila con nudo botón o macadamia. Ahora que hemos terminado de hacer la segunda fila de nudo botón, lo que vamos a hacer es vamos a colocar el segundo aro de 40 centímetros de diámetro de la misma forma que hicimos anteriormente en los anteriores aros. E insertamos cuerda por cuerda.
Y así lo vamos colocando hasta llegar al final. Y luego lo vamos a ajustar para que el aro llegue al mismo nivel que el nudo botón. Ahora que hemos terminado de colocar el segundo aro, vamos a ir al paso final, que será la unión de todas las cuerdas, y vamos a hacerle un lazo para poder unirlas todas. Ahora que ya hemos terminado, vamos a unir todas las cuerdas y vamos a hacerle un lazo con punto ciego. Vamos a coger todas las cuerdas . Vamos a darle 10 vueltas. Y cortamos la cuerda sobrante y la ocultamos. Y finalmente medimos para poder dejar una falda. En ese caso pueden decidir cuál es la altura que más les gustaría dejar. En mi caso yo voy a tomar la medida de 20 centímetros desde el final del lazo y a esa altura voy a cortar. Listo, como verán ya pasé yo a cortarlo. Y hasta allí hemos terminado de hacer cada base de nuestro árbol. Una vez que hemos terminado nuestro árbol, podemos elegir qué diseños y colores son de nuestra preferencia. En mi caso, yo elegí los colores dorado y rojo. Y con esos colores mi árbol se ve mucho más hermoso. También elegí colocarle unas esferas de color rojo y también de color dorado. Tú puedes elegir los diseños y los colores que más te gustan. Y aquí tenemos nuestro hermoso árbol de Navidad. Si tienes alguna consulta o sugerencia, escríbeme aquí abajo. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Les deseo a todos una feliz Navidad.